dos veces. Da gibt es noch... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Brasil. Un tiroteo en una escuela en Sao Paulo ha dejado este miércoles al menos 8 muertos, entre ellos 6 niños, un empleado de la escuela y 2 adolescentes que eran supuestamente los autores de los disparos. La masacre se registra tras el decreto firmado por Jair Bolsonaro en el que flexibiliza la posesión de armas de fuego en el país. El pueblo decidió comprar armas y municiones y no podemos negar lo que el pueblo quiso en aquel momento. El debate: ¿qué responsabilidad tiene Jair Bolsonaro y su decreto que flexibiliza el acceso a armas de fuego en el tiroteo en una escuela de Brasil? ¿Es conveniente, en todo caso, flexibilizar la venta y posesión de armas en Brasil, uno de los países más violentos del mundo? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la noticia. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. Vamos con la información de los hechos el día de hoy. Al menos 8 personas murieron en un tiroteo en una escuela del estado de Sao Paulo. Entre las víctimas mortales se encuentran 6 estudiantes y un funcionario del centro académico. El ataque fue perpetrado por 2 exalumnos que se suicidaron después de ejecutar el acto. Pais dos alunos estão ali desesperados em busca de informações e aí a chegada de mais... Así relató la televisión brasileña el ataque en la escuela Profesor Raúl Brasil. El fatal suceso tuvo lugar en el pequeño municipio de Suzano, en el estado de Sao Paulo, sobre las 9:30 de la mañana hora local. 2 jóvenes ingresaron al centro educativo en donde desataron el terror. Ellos aparecieron disparando, no miraban a nadie, solo disparaban a todos los que estaban cerca. Luego de cometer la masacre, los victimarios de entre 20 y 25 años se quitaron la vida, según informaron las autoridades. Un amplio operativo de seguridad fue desplegado en el lugar del ataque. Funcionarios del centro educativo relataron los momentos de angustia que vivieron. Comenzaron a decir que eran disparos, entonces abrí la puerta de la cocina y nos resguardamos con los niños adentro. La policía llegó a la escuela 8 minutos después de la tragedia. Los oficiales hallaron las armas con las que habrían sido cometidos los asesinatos. Además, fueron encontrados artefactos explosivos. El gobernador del estado de Sao Paulo arribó al centro educativo y decretó 3 días de luto nacional. El coronel Salles estará dando una actualización para ustedes con información precisa. No vamos a especular, sino que vamos a informar. A través de su cuenta de Twitter expresó sus condolencias y ofreció asistencia inmediata a las familias de las víctimas. Entre las personas que perdieron la vida se encuentran varios estudiantes, así como funcionarios de la escuela. El centro de estudios, al que asisten cerca de 1000 alumnos, ofrece educación media para adolescentes de entre 11 y 18 años. Finalizando el 2018, Brasil se ubicó en el primer lugar dentro de las naciones que registran más muertes con armas de fuego en el mundo. Según un estudio de Global Mortality from Firearms, realizado entre 1990 y 2016, el gigante suramericano aparece de primero en una lista con un total de 43.200 muertes, seguido de Estados Unidos con 37.200 muertes. La investigación revela además que entre 1980 y el 2016, el número de homicidios por armas de fuego subió de 40% al 70%. Los invitamos a responder a todos ustedes en las cuentas que aparecen en pantalla la pregunta: ¿qué responsabilidad tiene Jair Bolsonaro y su decreto que flexibiliza el acceso a armas de fuego en el tiroteo en una escuela de Brasil? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomTiroteo. Para debatir este tema, saludo en Washington a Guillermo Pacheco, analista en seguridad y defensa, asesor en seguridad y defensa del Security College. En Miami, a Frank Resillés, analista político republicano, licenciado en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Frank, comienzo contigo. ¿Tiene alguna responsabilidad Jair Bolsonaro tras el decreto que fue emitido en este tiroteo que se registra el día de hoy? No, en mi opinión no. El problema aquí, como ocurrió en el Brasil, igual que ocurre en Estados Unidos muchas veces, es que las escuelas no tienen seguridad debida. En las escuelas tienen que haber guardias de seguridad o policías destacados y dispuestos a parar un crimen de esta índole.
como siempre ocurre en los aeropuertos, en los puertos, en las estaciones de trenes, estaciones de autobuses, centros comerciales. Si hay policías y guardias en todo tipo de lugares que yo acabo de mencionar, donde hay mucha gente, ¿por qué no van a haber policías y guardias dispuestos a defender en un lugar que se llama una escuela, cuando hay cientos de estudiantes en las escuelas? ¿Por qué las escuelas tienen que ser el único lugar de alta población donde no hay ningún tipo de seguridad? La culpa la tiene el gobierno en no proveer seguridad a las escuelas, sean estatales, privadas o públicas. Y ahora voy con Guillermo Pacheco, gracias por estar con nosotros. ¿Es coincidencia o consecuencia, como dicen muchos de los críticos de Jair Bolsonaro? Mira, yo no podría meter, como muy bien dijo mi antecesor, no podría meter a Jair Bolsonaro en este proceso todavía. Es un decreto que él firma, un decreto que él había prometido. Entonces creo yo que todavía no podemos decir que si el índice sube o baja, todavía en este momento es culpa de la nueva administración, del presidente Jair Bolsonaro. Habrá que esperar, creo, a fin de año para ver, como tú muy bien dijiste, los índices en los que hubieron en los últimos años, a ver si en el 2019 el índice sube o baja, y entonces podríamos decir que esa flexibilización, si se quiere llamar este nuevo decreto del presidente Bolsonaro, tiene una incidencia en los nuevos números de los homicidios por armas en Brasil. Guillermo, ¿coincides con Frank, con tu antecesor, respecto a que en las escuelas debería de haber guardias para garantizar la seguridad de los menores por la cantidad de personas que hay al interior de los centros educativos? Sí, yo creo que no, tal vez en el 100%, pero sí en las áreas más conflictivas. Es lo que ha ido pasando aquí en los Estados Unidos. En las áreas más conflictivas se ha ido poniendo la necesidad no solo de tener un guardia o varios, sino tener detector de metales. Entonces creo yo que en algunas partes, sobre todo Sao Paulo, y en algunas partes, por ejemplo, de Río de Janeiro, la necesidad de no solo tener guardias, sino tener detector de metales se va a ir dando cada vez más si sube los índices. Normalmente Brasil no tiene estas experiencias como las que ha tenido Estados Unidos. Es primera vez que se da un violento encuentro en una escuela. Normalmente en Brasil son entre las bandas de narcotraficantes que se dan estas matanzas. Es primera vez en los últimos años que se tiene que alguien entra a una escuela. Aquí en Estados Unidos eso ha sido muy recurrente. Entonces me parece que eso se va a ir tanto para que también Brasil vaya modificando cómo prevenir en las escuelas. Claro, pero es justamente donde los detractores de Bolsonaro retoman esta información, porque según la policía, estos adolescentes, incluso ex estudiantes de la escuela, portaban un número no identificado de revólveres, artefactos en mochilas semejantes a explosivos, machetes, un arco y una flecha. Pero hacen hincapié en el acceso que tuvieron justamente a las armas de fuego a partir del decreto que firma Bolsonaro, y es así como los detractores de Bolsonaro lo culpan, porque dicen que justamente después de esta acción presidencial se registra el primer tiroteo en una escuela, cosa que no sucedía, como ya mencionaba Frank. Voy contigo, Guillermo. Sí, mira, vuelvo y repito, creo yo que es muy rápido poder culpar al presidente Bolsonaro, y que es inmediatamente, o sea, no tenía ni 24 horas que él firma muy ceremoniosamente. Tenemos que entender una cosa, lo que está haciendo el presidente es lo mismo que en algún momento los presidentes aquí en Estados Unidos han hecho. Lo que hace el presidente Bolsonaro al firmar este decreto, lo que está haciendo es cumplir lo que él dijo en campaña. ¿Por qué? Porque el derecho a tener armas y a la legítima defensa fue uno de sus temas recurrentes en el tema de la campaña. Incluso cuando la inseguridad puede haber subido en buena medida antes, se le criticaba en cuanto a su propuesta. Y es una propuesta que él la está haciendo. Y más adelante podemos ver un poquito de números. Todavía no es recurrente el tema de armas ilegales, por ejemplo, y que es un proceso que en el futuro también Brasil va a tener que estar legalizando el tema de las armas ilegales. Voy contigo, Frank. Sí. Como vuelvo y repito, si hay guardias y policías en todos los centros comerciales, en los hospitales, en los aeropuertos, en los puertos, estaciones de trenes, estaciones de autobuses, ¿por qué no van a haber guardias y policías en las escuelas? Cuando en muchas escuelas, sobre todo en Estados Unidos, las escuelas tienen más
población dentro de sus edificios de lo que tienen la mayoría de los hospitales y la mayoría de los puertos y aeropuertos de cualquier ciudad de este país. Cada vez que ocurre una matanza en Estados Unidos, en las escuelas, para compararlo con Brasil, ocurren en las escuelas las matanzas porque todos los criminales saben muy bien que las escuelas no están defendidas. Mientras tanto, no se atreven a hacer la misma matanza en un cuartel de policía o en una base militar o en un centro comercial o un aeropuerto, un puerto. ¿Por qué? Porque saben que en todos esos lugares hay guardias y hay policías las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero qué irónico que todos saben que las escuelas están desnudas, que no tienen nada con que defenderse y simplemente las matanzas ocurren en las escuelas por esa razón. A mí me gustaría ver si alguno de estos supuestos dementes, supuestos criminales que hacen estas matanzas en las escuelas, se atreverían a hacerlas en las escuelas si estuvieran las escuelas defendibles, armadas, como están todos los otros centros que yo acabo de mencionar. ¿Por qué no lo hacen en un cuartel de policía? ¿Por qué no lo hacen en un cuartel de bomberos? Porque saben que están armados. Y esa es la gran diferencia. Yo soy maestro, yo llevo 35 años como maestro, he servido en 4 escuelas en mi vida, 2 públicas y 2 privadas. Y simplemente la diferencia es que le atan las manos a los maestros y a los administradores. No pueden defenderse y para colmo no hay suficientes policías ni guardias para las escuelas. Pero sí los hay para los aeropuertos y los puertos y los centros comerciales y los hospitales y sí los hay para las estaciones de trenes y de autobuses. Esa es la falta de respeto a la ciudadanía, que los estudiantes son los que no están defensos, están indefensos en nuestra sociedad y como extensión lo vemos en el caso de Brasil también. A eso se le añade que la mayoría de las personas que cometen este tipo de crimen, de magnicidio, de matar tanta gente en una matanza escolar, adquirieron las armas ilegalmente. Ninguna de esas personas, el 99% de las veces, adquirió el arma legalmente. Así que de nada vale eliminar las armas, mantenerlas ilegales, porque de todas maneras los que van a cometer ese tipo de crímenes las van a adquirir de todas maneras y todos lo sabemos que en Estados Unidos, al igual que en Brasil, todas las gangas criminales, todos los terroristas de antaño, los guerrilleros de antaño, no obtenían sus armas legalmente. Las tienen siempre ilegal. Y el caso ha sido en Estados Unidos lo mismo. Las gangas que tienen armas en Estados Unidos para el tráfico de drogas, el tráfico de personas ilegalmente, no son obtenidas legalmente ninguna de ellas. Quiero integrar a esta parte del debate a Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, especialista en derechos de la infancia. En este momento, el punto de debate es si las escuelas deberían de tener guardias de seguridad para evitar hechos como los registrados el día de hoy en Brasil. Adelante, Juan Martín. Hola, buenas noches. Creo que el tema está en los compromisos internacionales que tiene el Estado brasileño, como prácticamente todos los países del mundo, exceptuando los Estados Unidos, que establece en la Convención sobre los Derechos del Niño la obligación de los estados a evitar que la violencia les alcance los lugares de protección, escuelas, familia y demás. Esto, por supuesto, no tendría la posibilidad de promover el uso de armas en los establecimientos educativos. Hay que recordar que todas las escuelas, así como las familias, como los espacios, digamos, de protección, son comunidades donde lo que se están transportando y colocando son valores de paz, de solidaridad, de cuidado. De tal manera que pensar en armas, guardias en las escuelas, rompe con el espíritu mismo de los espacios de cuidado. Es tanto como poner un guardia en tu casa para que te cuide de alguien de tu familia, porque, insisto, las escuelas son comunidades educativas. Es importante recordar que los estados, en este caso Brasil, está obligado a evitar, digamos, que los hechos de sangre y de violencia queden en impunidad. El decreto que anunció en su campaña y que recién acaba de anunciar para hacer el uso más amplio de las armas va en contrasentido con la realidad que vive Brasil, que en los últimos años ha incrementado el número de personas víctimas de armas de fuego. De las casi 8 millones de armas que se considera existen, armas pequeñas y ligeras circulando en Brasil, son las responsables del 60-70% de las muertes, esencialmente de personas jóvenes. De tal manera que ya organismos internacionales y los propios mecanismos internos de Brasil han llamado la atención sobre esto, que no solamente es equivocado, sino que va a estimular más la violencia y las muertes por armas. Frank, ¿coincide en que en todo caso es peligroso o irresponsable este decreto porque incentiva la violencia, como dice Juan Martín? No, al contrario, simplemente esto es un ejemplo más de que la ley internacional es mucho verso, mucha prosa y más nada, porque es absurdo decir con metáforas y con símiles
que las escuelas están para el amor a los niños, pero entonces no están para la realidad de los niños creciendo y no está para la realidad de defender y proteger a los niños y a los maestros en una escuela a nivel elemental o secundario, porque están con los versos y la prosa de lo que debe ser soñar con las mariposas. No, una escuela en promedio tiene cientos de estudiantes, para no decir miles de estudiantes aquí en Estados Unidos. La mayoría de las escuelas secundarias en este país tienen miles de estudiantes, no cientos, miles de estudiantes. Y no hay razón de por qué en un lugar, llámese escuela, hospital, lo que sea llamarse, donde hay miles de personas, no hay algún tipo de presencia policíaca para proteger en contra del crimen. Lo demás es simplemente no tener los pies en la tierra y estar soñando en baboserías intelectuales como se hace en el derecho internacional, que no tiene nada que ver con la realidad. Todos sabemos que Brasil, como usted dijo al principio de la charla, tiene un historial largo, delictivo, de gangas criminales, al igual que aquí en Estados Unidos, y ninguna de esas personas ha obtenido las armas de una forma legal. La cantidad de personas que han tenido las armas de una forma ilegal es el 99% de todos ellos. Y realmente uno tiene el derecho inanejable como ciudadano, como ser humano en este país y en este mundo, al derecho a defenderse y no ser víctima de gratis. Y simplemente es una cosa que aquellos pensadores en el derecho internacional que no tienen los pies en la tierra, les gusta ese tipo de babosería intelectual. Pero al ciudadano de a pie eso no le causa nada excepto inseguridad. Yo soy maestro, yo estoy en una escuela secundaria, he sido maestro por 35 años de edad, 35 años, perdón, de maestría. Y simplemente aquí en esta misma escuela donde estoy yo le puedo decir inmediatamente que el principal de esta escuela, al igual que el jefe del departamento de matemáticas, el jefe del departamento de ciencias, el jefe del departamento de estudios sociales, que soy yo, y el jefe de la consejería, es decir, el jefe de aquellos que se dedican a los problemas con los estudiantes, todos tenemos el derecho a portar armas. Y no, la única razón de que no la tenemos con nosotros aquí mismo en el aula es porque la ley estatal, desgraciadamente en este estado, nos las niega. Pero si pudiéramos tenerlas, las tendríamos. Y todos los estudiantes están conscientes de eso y consideran que tener nosotros armas cercas nos hace una escuela muy segura en comparación a otras escuelas en esta zona. Y esa es una realidad que ni el derecho internacional sabe de eso, ni le importa saber de eso. El hecho es que muchas escuelas quisieran que sus maestros o administradores o conserjes tuvieran el derecho de portar armas, ¿okay? Al igual que tuviera la policía o guardias el derecho a hacer lo mismo. Aquí estoy en el estado de la Florida, que es el tercer estado más grande de Estados Unidos, con 20 millones de habitantes. Tenemos más de 1 millón de ciudadanos en este estado que tienen el derecho a portar armas como yo. Y simplemente en más de 20 años que ha habido el derecho a portar armas, solo han perdido la licencia a portar armas 4 personas en el estado de la Florida. Es decir, los que tenemos el derecho a portar armas y ejercitamos ese derecho, lo hemos hecho por 20 años de una forma impecable. Ahora, Juan Martín, ¿coinciden que es una babosería intelectual? Yo creo que el señor Frank podría tener otro lenguaje si es profesor. De verdad me sorprende que su nivel académico tenga ese reducido vocabulario y que da cuenta precisamente de su desconocimiento. Me gustaría recordarle... Esa es la arrogancia de ustedes, los internacionalistas. Es el derecho internacional, el que le protege a usted, señor, cuando va a la iglesia, el que le protege a sus alumnos. No, es el derecho de mi constitución en mi país, en los Estados Unidos. Señor Frank, que el nivel educativo y su educación le permite escuchar otros argumentos y que le puedan dar más solidez a su planteo, que por supuesto está en su legítimo derecho de expresarlo, pero como funcionario público usted está obligado, y por eso es que la ley estatal a usted no le permite llevar armas, porque se convertiría usted en un peligro para sus alumnos. Precisamente los derechos son para proteger a todas y todos, y particularmente a los niños y a las personas jóvenes, que son las víctimas de estos hechos criminales, que personas que forman parte del negocio de las armas, que es, como saben todo el mundo, de los negocios más lucrativos, al igual que el narcotráfico y la explotación o esclavitud de personas. El fondo de este tema es un negocio, y Brasil no está ajeno a eso, y el presidente Bolsonaro está buscando mover la economía brasileña con este ejercicio. Entonces, más allá de los puntos de vista del señor Frank u otras personas que de la Asociación del Rifle que promueven la violencia, hay que tener presente que los estados están obligados, me refiero a los gobiernos de todos los niveles, están obligados a evitar que la violencia sea uno de los códigos de referencia. Estas personas que han hecho este hecho delictivo, como muchos otros que han pasado en los Estados Unidos, son adolescentes y jóvenes que viven en contextos de violencia con disposición de armas
y con el mensaje, como ha señalado el señor Frank, de que se puede portar armas y matar a quien te haga daño. Y esto, por supuesto, va en contra de la humanidad. Yo no sé si el señor Frank sea cristiano. Sería interesante que, además de académico, y si fuera cristiano, pudiera entender que hay otras maneras de solucionar los conflictos, que es dialogando y que es, obviamente, haciendo justicia a aquellos que rompen la ley. Vamos a invitar a todos a participar en las cuentas de Twitter para que nos escriban la pregunta: ¿qué responsabilidad tiene Jair Bolsonaro y su decreto que flexibiliza el acceso a armas de fuego en el tiroteo en una escuela de Brasil? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomTiroteo. Caleb nos ha escrito, dice: en Brasil nunca se debió considerar el decreto que amplía el uso de las armas. Es evidente que las personas no están capacitadas para darles un buen uso. Linda nos dice: la masacre en la escuela solo está demostrando que no hay una regulación en la distribución de las armas y que cualquier persona puede tener una. Lucas también nos ha escrito: Bolsonaro solo abrió el camino para que los brasileños se sientan seguros y puedan defenderse. Llegó el... Gracias por seguir con nosotros en el debate en Suma la Noticia. Continúo con Frank. ¿Solamente con armas nos podemos sentir más seguros? Desgraciadamente sí, Quiero mencionar un tema muy rápido. Son los estudiantes en nuestras escuelas, como esta mía, que han pedido que los maestros, administradores, al igual que guardias y policías, estén armados para defenderlos a ellos en cuanto a un ataque criminal de quien sea, de donde venga. Son los estudiantes los que tienen la iniciativa, que han pedido eso. No solo en esta escuela. Yo conozco universidades como la muy conocida Universidad Embry-Riddle en el norte del estado de la Florida, donde yo vivo, donde miles de estudiantes quieren tener ese derecho. Son adultos, son mayores de 18 y 21 años de edad y quieren tener el derecho a defenderse dentro de un plantel escolar como se pueden defender dentro de cualquier otro lugar en el país. ¿Por qué aislar a las escuelas y hacer las escuelas un símbolo viviente de una víctima? ¿Por qué no defender las escuelas como se defienden todos los otros tipos de instituciones que yo acabo de mencionar antes? Y déjeme aclararle al caballero que estamos en esta charla con él. Mi derecho a defenderme, mi derecho inanejable a defenderme como ciudadano, parte de la Constitución del Estado de la Florida, que es donde vivo, no de las Naciones Unidas ni de la OEA tampoco. Mi derecho como persona en este país de defenderme y tener armas, portar armas y reunirme con otras personas que tienen el derecho a portar armas, parte de la segunda enmienda de la Constitución de este país, de los Estados Unidos. No me importa lo que digan las Naciones Unidas, ni me importa lo que diga la Organización de Estados Americanos. Lo que me importa es lo que diga mi Constitución de mi Estado y la Constitución de mi país. Porque si no, estuviéramos desarmados como están nuestros hermanos venezolanos en Venezuela, que no tienen derecho a defenderse ante una dictadura. Y en este país eso no va a ocurrir, porque el pueblo tiene el derecho inalienable de defenderse, lo que desgraciadamente en Cuba no ocurre, en Nicaragua no ocurre y en Venezuela no ocurre. Por eso aquí tenemos el derecho a defendernos. Casualmente, para este tipo de arrogancia de aquellos que tienden a ser intelectuales e internacionalistas, que creen que ellos saben mejor que nosotros cómo cuidarnos a nosotros la espalda. Y eso es lo que es la gran diferencia. Antes de darle el paso a Juan Martín, Guillermo, ¿qué opinas? Mira, yo pienso que tenemos que dimensionar esto. O sea, yo entiendo a Frank, entiendo a Juan Martín. Solo quisiera hacer rectificar una pequeña cosa que dijo Juan Martín cuando habló de 8 millones de armas. En Brasil son 8 millones de armas ilegales. Las armas legales, o sea, las personas que están autorizadas a portar armas en Brasil son 330.000 personas. O sea, esto también le da pie a lo que dice Frank de que la mayoría de armas que se compran por el crimen organizado y las bandas son ilegales. Entonces, estamos viendo en Brasil 330.000 personas que pueden tener armas ilegales, que ahora con el decreto de Bolsonaro pueden subir a 4, versus las 8 millones de armas ilegales. Y si esto lo ponemos, por eso dije, tenemos que dimensionar. Brasil tiene 209 millones de habitantes. Si ponemos los 8 millones de ilegales, armas ilegales, más los 330.000 personas, o sea, en realidad no es un problema todavía dimensional en Brasil. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Igual que aquí en Estados Unidos, yo estoy de acuerdo con Frank, la Constitución le da ese derecho. Creo que lo que hay que hacer no es prohibir ese derecho, sino que lo que hay que hacer es cómo podemos nosotros la venta y uso de las armas reglamentar, porque no podemos venderle un arma a cualquier persona. Digo, por las experiencias que han habido en Estados Unidos. Entonces,
creo que lo que muchas veces se pierde es el hecho de decir, por ejemplo, ahora Bolsonaro tiene la culpa de lo que puede pasar. Yo insisto, en este caso de la escuela, creo que no podemos culparlo todavía, lo podremos culpar a fin de año cuando veamos la incidencia que puede tener en 9 meses su flexibilización. ¿Por qué digo flexibilización? Hace 13 años hubo un referéndum en Brasil y la población dijo no a flexibilizar de que no se pudiera tener ese derecho. ¿Ha cambiado la lógica en Brasil? Sí. La gente lo que quiere es que se reglamente la venta. Entonces, lo que tenemos que ponernos en sintonía es, no es que una persona va a estar más segura. Frank lo dice muy bien, él desde su percepción, recordemos que la seguridad es una percepción, o sea, la seguridad es una percepción. Entonces, para Frank puede ser la percepción de estar seguro a través de un arma, para Juan Martín no. Ambos pueden estar de la manera legal de defender cada uno de sus derechos, como ambos han dicho, pero creo que tenemos que dimensionar el caso de Brasil versus Estados Unidos. Pero a ver, justamente, Guillermo, con los índices que tiene Brasil en este momento, darles más acceso a las armas, ¿no es justamente facilitar la ruta hacia la violencia? Mira, vuelvo a repetir, yo entiendo tu pregunta, o sea, puede ser que eso le abra más ruta a la violencia. Yo entiendo también, y no estoy de acuerdo, como dijo Juan Martín, que el legalizar armas genera violencia, o sea, es incitar a la violencia. Por eso creo, y repito, lo que se han olvidado en muchos de estos casos es características o medidas para poder vender armas. Y por eso cuando tú miras que hay 8 millones de armas ilegales en Brasil versus 330,000 personas que pueden comprar armas, entonces creo yo que las políticas y estrategias de seguridad de Brasil, más que preocuparse por un proyecto que flexibiliza la compra, estoy de acuerdo, que flexibiliza la compra y puede generar un aumento en ese camino a la violencia, es cómo hago yo, Brasil, para que mis políticas de seguridad vayan para poder tener el aumento de armas ilegales, o sea, que esos 8 millones en lugar de bajar, pero en lugar de subir, puedan bajar, porque entonces ahí sí saber un impacto en el índice de violencia. Por ejemplo, 69,000 personas que murieron en el 2017 y sumaron en el 2019, hacen a Brasil uno de los países más violentos. Ahí sí podemos ver versus armas legales versus armas ilegales, si eso que tú estás diciendo es una razón. Si el flexibilizar la venta, no así el control de a quién se le vende, le va a resultar perjudicial, no a Bolsonaro, porque a la larga a Bolsonaro le perjudicará políticamente, le va a perjudicar si es que hay un índice a mucha población que va a resultar afectada con el incremento de la violencia. Juan Martín, vamos contigo. Sí, creo que el corazón del tema está en el acceso a la justicia. La desesperación de muchas personas que frente a los hechos de inseguridad y a esa percepción de inseguridad lleva a que se tomen medidas extremas, como pensar que armarse es una manera de hacerlo. Obviamente hay que recordar que precisamente Brasil, con los altos índices de violencia que tiene, está claramente asociado con la falta de justicia o la creciente impunidad en la mayor parte de los hechos delictivos. Creo en ese sentido nuevamente recordar, cuando hablamos de niños, niñas y personas jóvenes, lo que tenemos que inculcar en ellos son la resolución no violenta de conflictos, la posibilidad y recordarle que tienen el derecho a construir comunidad y valores que en lo cotidiano les eviten ser víctimas y al mismo tiempo ser victimarios. Y bueno, ya con el señor Frank, cuando quiera le damos una clase para que pueda entender un poco el derecho internacional y el derecho de su país. Ahora, Brasil vive el peor momento en su historia en cuanto a la violencia. Según un estudio publicado el año pasado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada y por el Foro Brasileño de Seguridad Pública durante el 2016, por primera vez la tasa de homicidios llegó a las 30,3 víctimas por cada 100,000 habitantes. Es la cifra más alta registrada en la historia del país y el equivalente a 30 veces lo registrado en Europa durante el mismo periodo. Pero la impactante radiografía del crimen no para ahí. En solo 10 años hubo 53,000 víctimas de homicidio, convirtiéndolo en uno de los países más violentos del mundo. Frank, me parece que querías tomar la palabra. Sí. Adelante. Sí. Bueno, además de homicidios que estamos hablando aquí, vamos a ser conscientes de una cosa. En América Latina, donde los países no tienen pueblos que puedan tener el derecho a defenderse,
¿Qué es lo que ocurre? Al sur del Río Grande, en todos los países de América Latina, hay una industria grandísima de secuestros. Hay una industria grandísima de todo tipo de amenaza con armas que no necesariamente termina en homicidios, pero termina en violaciones, en secuestros, en asaltos a mano armada. La criminalidad al sur del Río Grande, por toda América Latina, la razón de por qué eso, porque el que tiene las armas en América Latina es simplemente el criminal ilegalmente. Y el pueblo tiene que transarse a vivir bajo el miedo, bajo las rejas, las alarmas, las luces, toda la bobería que a la hora no hace a un pueblo de ninguna manera más seguro. Porque bastante queda claro que en toda América Latina hay más serenos, hay más guardias sin armas, hay más alarmas, más cercas, más alambres de púas y más cosas que en Estados Unidos. Sin embargo, el crimen sigue a paso agigantado. ¿Por qué? Porque los criminales saben muy bien que en América Latina las víctimas no tienen capacidad de defenderse, no tienen derecho a defenderse. Es muy fácil ser un gran macho con un arma en América Latina cuando uno sabe que uno va a raptar, a violar o asesinar a una persona que no puede dispararle en contra. Cuando uno sabe que la víctima va a ser víctima garantizada. En Estados Unidos, los criminales tienen que pensarla 2 veces antes de atreverse a hacer un acto criminal porque no saben si la persona va a poder defenderse con algo más que versos y prosas. Y eso es la gran diferencia. Y la gran diferencia la vemos aquí en Estados Unidos. Aquí el criminal en Estados Unidos lo piensa 2 veces antes de tratar de secuestrar a alguien o violar a alguien o raptar a alguien o asesinar a alguien, porque la probabilidad es, dependiendo en qué parte del país uno esté, como aquí en el sur de los Estados Unidos, es probable que esa persona pueda defenderse. Sabemos que en América Latina no tienen el derecho a defenderse, tienen solo el derecho a ser víctimas. Y cuando estamos hablando de esas cifras que ustedes acaban de decir en Brasil, sabemos que todas esas víctimas nunca tuvieron la probabilidad de ser defendidas. Porque no tienen con qué defenderse, solo con versos y prosas, más nada. Eso no es suficiente. El ser humano, ya que estamos hablando, como dice el compañero, de los derechos humanos, las libertades civiles, de la pronunciación de los derechos humanos a nivel universal, el derecho humano del ser humano empieza con el derecho a defenderse, a no ser víctima garantizada de gratis ante el malhechor. Y desgraciadamente en muchos países eso es lo que ocurre. El que es víctima sabe que va a ser víctima y ya está acostumbrado a aceptarlo, ser víctima. Desgraciadamente, un país de verdad independiente, el ciudadano a pie no debe aceptar garantizadamente que va a ser víctima en la vida. Tiene que tener el derecho de defenderse. Eso es el primer derecho universal de cualquier ciudadano. Frank, y para ese derecho, yo no cuento con la ONU ni con la OEA, yo cuento con la Constitución de mi país, que es un país independiente. Si nos ponemos en ese ejercicio y en Brasil tienen mayor acceso a las armas como en Estados Unidos, ¿podríamos ver que en algún momento el índice de confrontación con armas de fuego en Brasil llega a los índices que se tienen en Estados Unidos? ¿Esa es una sociedad más segura? Yo creo que Estados Unidos queda claro que es una sociedad mucho más segura que la sociedad brasileña, desgraciadamente. Yo he estado en Brasil muchas veces y yo creo que el ciudadano de a pie de Brasil vive en un nivel de miedo que es mucho más alto que el nivel de miedo de Estados Unidos. Uno puede ir a cualquier ciudad de Brasil, empecemos por Río, y no hay ningún vecindario en Río que esté 100% seguro de la forma que lo están en Estados Unidos. Y eso queda claro que todas las cercas, todas las paredes, todos los alambres de púas, todas las alarmas, todos los serenos no son suficientes, porque hay de eso hay de sobra en Brasil. Y con todo y eso, el ciudadano en Brasil, el ciudadano de a pie, normal y corriente, se siente mucho más en peligro que el ciudadano común y corriente en Estados Unidos. Estamos hablando de 2 países que son casi similares. Estamos hablando de 200 millones de habitantes en Brasil y 300 millones de habitantes en Estados Unidos. En otras palabras, 2 países con cientos de millones de habitantes, y yo creo que nadie me va a discutir a mí que el ciudadano de a pie en Estados Unidos se siente mucho más cómodo y más seguro, aún con el crimen que hay aquí, comparado con el crimen que hay en Brasil, que es mucho peor. Guillermo, voy contigo, haciendo el mismo ejercicio. En todo caso, Brasil puede llegar a los índices de confrontación con armas de fuego, a los tiroteos, a los hechos que reportamos año con año recientemente en Estados Unidos, y en todo caso, ser una nación más segura. Mira, lo que tenemos que entender es que es la percepción. Lo mencioné anteriormente, la seguridad es una percepción, y como decía Frank, nosotros en Estados Unidos tenemos una percepción.
Entonces, cuando nosotros podemos sentir esa percepción en Estados Unidos, lo que nosotros vemos es que podemos salir a la calle, cosa que en los países en América Latina no se está generando. Aún cuando, como muy bien tú lo dices, los índices estén igual, o sea, el número de muertes por arma en Estados Unidos fueron los mismos que en Brasil, aún cuando hay una diferenciación de millones de habitantes. En Estados Unidos sabemos 345 y en Brasil 209. Y los índices son los mismos, o sea, más de 70,000 personas muertas por arma de fuego al año. Eso no hace que la percepción en Estados Unidos sea muy baja en relación a poder tener un atentado, a como no digamos cuando uno va en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en calles de El Salvador, en calles de Tegucigalpa. Entonces, es la percepción, creo yo, y entiendo a Frank en ese sentido. Pero lo que tiene que ver el caso de Bolsonaro, la ley que permite y amplía el que las personas puedan, por ejemplo, tener 4 armas, no está reduciendo la edad, no está reduciendo o quitando alguno de los requisitos, que son requisitos, creo yo, incluso aquí en Estados Unidos no se pide todavía un test emocional en la ley de Brasil, que no modifica Bolsonaro. Sí se pide, además de los antecedentes penales, poder tener esos antecedentes que no tengan una previa de problemas emocionales. Entonces, sí, evidentemente, el tema Brasil, desde mi punto de vista, no está en preocuparse todavía en esa ampliación que hizo el decreto de Bolsonaro. Entiendo, como dice Juan Martín, hay que preocuparse a que el poder flexibilizar la venta puede generar una manera de poder comprar más fácilmente. Pero repito, el tema es cuántas armas ilegales pueden accesar a las personas y son esas armas ilegales. Por ejemplo, otro problema que no podemos dejar de ver en Brasil es el tema del monopolio. El arma que más muertos provoca es la famosa Taurus, que es un arma que se genera y se fabrica en Brasil. En Brasil no está permitido que entren armas extranjeras. Es lo que está también en medio ahorita de la discusión de que el Congreso pueda permitir, ya lo ha dicho el ministro de la Presidencia, de Casa Presidencial, que pueden dar una apertura para que entren nuevas fábricas o importadoras de armas. Entonces, creo que lo que tenemos que ir es cómo se va a reglamentar la venta de armas, y es lo que en Estados Unidos también tenemos que ir buscando. Juan Martín, una pregunta. ¿Necesariamente tener el acceso a las armas por el debate que existe hoy en el Congreso de Brasil puede conducir, por ejemplo, a un mayor número de tiroteos en escuelas o, en general, tiroteos? Sí, creo que el peor ejemplo es los Estados Unidos. Los estudios que se han realizado dan cuenta que se calcula que hay al menos 300 millones de armas legales o ilegales en los Estados Unidos, casi un arma por persona o por habitante, y los distintos estudios dan cuenta que, por ejemplo, en suicidios ocurren con armas de fuego. También la relación que hay entre armas con, hechos de sangre, cambian, haciendo un comparativo con países, por ejemplo, Australia, por cada 1,000,000 de personas y hay disposición de armas, ocurren 1.4, o Australia con 2.2, y si vemos los Estados Unidos sube a 29.7, es decir, el comparativo es enormemente brutal. Y un elemento evidente ya en los distintos estudios que se han realizado precisamente por universidades norteamericanas, relaciona tres cosas muy concretas: mayor regulación, menos homicidios. Creo que lo que he comentado también este experto en seguridad da cuenta que la seguridad es una percepción, y la evidencia que tenemos también con muchos estudios científicos sociales dan cuenta que la mejor forma de sentirte seguro es construir comunidad y ser partícipe de tu entorno, es decir, lo que conocemos como entornos seguros, y que esto implica que conozcas a tu vecino, que sepas quiénes son la gente que está alrededor de tu barrio o de tu condado, tu comunidad, porque obviamente la desconfianza que se sustenta en que alguien me va a hacer daño y para eso tengo que estar armado, pues nos lleva a pensar que tenemos que armar y proteger con cámaras, infrarrojos y por supuesto muchas armas, las iglesias, las familias, las escuelas, y insisto, el tema de fondo está en el gran negocio que representa la venta de armas, que estimula organizaciones como la Asociación Nacional de Rifle, y por otra parte, términos populistas
da también, por supuesto, la sensación de que están resolviendo el tema. Y por último, claramente, digamos, evadir las responsabilidades que tienen los estados y los gobiernos de hacer justicia, porque los altos índices de impunidad en América Latina y concretamente en Brasil llevan a que el público desesperado responda o atienda estas medidas que, insisto, son más populistas que efectivamente claras para frenar la violencia. Así las cosas entre nuestros panelistas. ¿Vas a hablar, Frank? Sí, quería decir una cosa rápidamente. ¿Sí? De nada vale vivir en una sociedad donde uno conozca al vecino, tenga buenas familias y todo eso, porque a la hora sabemos que en todas nuestras sociedades, las grandes al igual que las pequeñas, hay crimen organizado. Hay crimen organizado que acecha contra todos los buenos vecindarios, las buenas familias, las buenas escuelas, las buenas iglesias. De nada vale pensar que porque uno sea buenaventurado como cristiano, significa que no vamos a tener criminales que son criminales porque les nace, porque hay crimen organizado y ha existido por siglos en nuestros países y va a seguir existiendo. Y no solo matan a la gente, sino que también violan, torturan, raptan, hacen todo tipo de secuestros, todo tipo de cosas así. Y eso no es prevenido porque vivamos en una buena familia, en un buen vecindario, conozcamos a nuestros vecinos. Eso es lo que yo dije anteriormente y usted tomó insulto a mi término. Eso es lo que yo le digo es babosería intelectual. Eso es no tener los pies en la tierra. Eso se ve muy bonito, se oye muy bonito en la ONU, en la OEA, pero no se ve ni se oye muy bonito en cualquier vecindario de cualquier ciudad de Estados Unidos y sobre todo cualquier vecindario de cualquier ciudad en América Latina donde la gente vive desde el más pobre hasta el más rico en una tensión de seguridad muchísimo más alta que la de Estados Unidos. Tenemos que ir a una pausa. La pregunta esta tarde, ¿qué responsabilidad tiene Jair Bolsonaro y su decreto que flexibiliza el acceso a armas de fuego en el tiroteo en una escuela de Brasil? Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumTiroteo. Santiago nos dice, con el decreto que Bolsonaro firmó, dio vía libre para que en Brasil cualquier persona tenga armas. Lo sucedido en la escuela es la consecuencia de ese decreto. Clara también opina, lo que ocurrió en esa escuela confirma que las personas tienen derecho a la legítima defensa. Bolsonaro solo busca que las personas puedan defenderse de estas agresiones. José también opina, si uno de los maestros de la escuela hubiese tenido armas, hubieran tenido la capacidad de repeler a los agresores y proteger a los niños. Vamos ahora en el debate en Suma la Noticia. Expertos han alertado de las posibles consecuencias que podría traer el decreto de Bolsonaro sobre flexibilizar el acceso a las armas de fuego en Brasil. Diversas ONGs advierten que armar a la ciudadanía no es la solución para acabar con la violencia. El uso de las armas está en la cabeza de la gente sueña con eso, se convierte en algo cotidiano, no es extraordinario. Así que creo que aumentar el número de armas en una sociedad, en un entorno como este, no es saludable. Guillermo, tenemos ahí otra opción y quiero retomar un apunte que nos daba Juan Martín, más regulación, menos homicidios. Bueno, mira, creo que podemos encontrar países que tienen excesivas regulaciones. Te voy a poner el caso de Guatemala y El Salvador. O sea, tienen excesivas regulaciones y los índices de violencia de muertos por armas de fuego cada vez crecen, no logran hacerlo. Entonces, creo yo que la regulación no debe ser mucha regulación, sino que debe ser una efectiva regulación. En el caso de Estados Unidos es cómo se hace la venta de las armas. O sea, ¿a quién le vendo yo las armas? Yo no puedo tener el acceso y comprar un arma por el caso de un famoso pastor en California que su hijo tenía un poco de problemas mentales, compra el arma por Amazon, le llega, arma el arma y se pega un tiro, se suicida. Lo bueno fue que no lo hizo, no salió a matar gente. Pero es ¿cómo hago yo para regular la venta? Entonces, no es que haya excesiva regulación, yo no iría a favor de la excesiva regulación, sino la regulación necesaria y efectiva, y estoy totalmente de acuerdo con Juan Martín, es la aplicación de justicia. Creo que uno de los grandes limitantes que tiene América Latina es la poca efectiva aplicación de la justicia, cosa que en Estados Unidos, como Frank lo decía, que una persona, aunque digo los índices son altos, pero lo puede pensar en que aquí sí sabe que puede rápidamente ser detenido y ser aplicada la justicia. De México para abajo, la aplicación de justicia es un debate permanente, es un pendiente en la agenda de toda la justicia en América Latina. Entonces creo yo que el tema justicia más una efectiva legislación pudiera dar
pudiera generar no necesidad de ampliar la aportación de armas como hace el decreto del presidente Bolsonaro. Justamente, los dos panelistas hablan de la evasión del Estado para garantizar la justicia. ¿Qué hay de lo que puso en la mesa Juan Martín respecto a que el interés de Bolsonaro es un tema político de venta de armas y, por supuesto, también un argumento populista? Mira, vuelvo y repito, aquí en Estados Unidos el tema es político también. Aquí el tema de la aportación de armas, aquí el tema mismo de la Asociación Nacional del Rifle es un tema político. O sea, la Asociación Nacional del Rifle es uno de los mayores lobistas, obviamente cumpliendo la segunda enmienda de la Constitución. Y estoy totalmente de acuerdo con Martín. En medio de todo esto, de las armas, en medio de todo el armamento mundial, lo que está son los negocios. Entonces, quiera que no, hay empresas, y aquí en Estados Unidos también se da, que pueden tener lobistas para poder incrementar la venta. Lamentablemente, la causa de este incremento es que hayan un mal manejo de cómo se puede vender el arma. Si el arma fuera vendida con una norma más efectiva y más establecida, pudiera reducirse en quienes pueden tener el arma, pero donde yo veo una falencia todavía de hechos, incluso Estados Unidos, es armas ilegales. Como le mencionaba, mira la diferencia, Brasil, 8 millones de armas ilegales versus sus 330 personas que pueden tener armas. Sí. Frank, vamos contigo. Sí, mira, de nada vale estar regulando las armas con una obsesión de regular y sobreregular las armas en un país como Estados Unidos, cuando sabemos que en un país como Estados Unidos, al igual que cualquier otro país al sur del Río Grande, los que cometen los crímenes, como dije al principio, son aquellos que no le importa la ley, que no le importa la regulación porque no las van a seguir. La mayoría de los crímenes en América Latina, igual que en Estados Unidos, son cometidos por criminales que esas armas las obtuvieron ilegalmente. Okay, así que de nada vale estar tratando de hacer el adquirir arma por ciudadanos que le siguen la ley como la ley dicta, hacerle la vida imposible en utilizar su derecho a la segunda enmienda del país para simplemente proteger contra el crimen, porque a los criminales no les interesa nada de eso. Los criminales van a seguir teniendo armas, desgraciadamente, ilegalmente, como lo han tenido siempre. Así que vamos entonces ahora a castigar al ciudadano de a pie que sigue la ley, que cumple con la ley. Vamos a castigarlo a él y hacerle el adquirir armas más difícil, porque los malos son los criminales, pero los criminales siguen teniendo armas y no hay problema con ellos. Ellos siguen pudiendo tener las armas sin tener que preocuparse por la burocracia y las leyes y los reglamentos y todas esas cosas. Eso es absurdo, eso es absurdo. Yo tengo 57 años, yo he sido miembro de un club de tiro desde que tenía 14 años, ¿ok? Y simplemente todas las armas que yo he comprado desde entonces, en más de 40 años, han sido reguladas por la ley, por la policía, que me ha llamado, ha visto mi número, saben mis antecedentes. Soy una persona que no ha roto la ley, no hay problema. ¿Por qué me van a castigar a mí con más regulaciones, con más impuestos, con más control de armas, cuando el criminal no tiene que protegerse nada de eso? El criminal sigue siendo criminal y adquiere las armas ilegalmente. Le agradezco a Guillermo Pacheco, analista en seguridad y defensa, a Frank Resillés, analista político republicano, y a Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hasta aquí Suma la Noticia. Nos vemos la próxima con más temas de debate. Pásela muy bien.